Buenas tardes, queridos hermanos. Le doy la bienvenida a esta clase o a esta lección número 14, ¿cierto? De nuestro pequeño curso de teología bíblica y sistemática, en donde abordamos las principales doctrinas fundamentales de la fe cristiana, en donde podemos hacer una pequeña revisión, revisando lo que las Sagradas Escrituras nos revelan, ¿cierto? Nos muestran y que a través del Espíritu Santo podemos ir conociendo y entendiendo. Bien, y para poder comenzar, vamos a presentar o vamos a poner ahí en pantalla la presentación para que todos puedan tener acceso y podamos ir viendo la, la presentación. Bien, entonces, como ya les señalé, este curso de teología bíblica y sistemática, ¿cierto? En la cual hemos estado ya en nuestra clase número 14. El objetivo principal, ya lo conocen ustedes, conocer y profundizar acerca de la teología bíblica y las doctrinas fundamentales que se encuentran en las Sagradas Escrituras y que han sido reveladas para nosotros. El día de hoy, el objetivo de la clase es que logremos comprender y conocer acerca de la sanidad divina, ¿ya? Un tema muy importante dentro de la fe cristiana. Y el inicio, porque aquí es solamente algunos esbozos, vamos a ver hoy día acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y me voy a centrar solo en su naturaleza y en algunos nombres que el Espíritu Santo recibe hoy. ¿Ya? No vamos a alcanzar a abarcar lo que es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, eso lo vamos a dejar para la próxima lección, ¿ya? Debido un poco a lo extenso que es el tema. Bien, vámonos con la sanidad divina. ¿Qué es la sanidad divina? Eso es muy importante entender. ¿Qué es la sanidad divina? ¿Es parte del plan de Dios? ¿Es algo que tenga que ver con la iglesia? ¿Es algo que tiene que ver con el hombre? Bueno, principalmente las escrituras nos dicen que es el don que Dios le otorgó a la iglesia, ¿ya? Mediante la oración de fe. Y eso lo podemos encontrar nosotros y revisar en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 14 y 15, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí en este pasaje nos habla claramente que es la oración de fe, ¿ya? Claramente nos habla de que es la oración de fe la que primero, y aquí es súper importante señalar que una de las características de la misión de Jesús en su vida terrenal, em, la misión principal era salvar a la humanidad, ¿cierto? Era proporcionar, ¿cierto? El sacrificio perfecto que de alguna manera pudiera satisfacer la ira de Dios producto del pecado que había en el hombre. De esta manera, Cristo, su misión principal era salvar al hombre de sus pecados, de la esclavitud del pecado, de la culpa del pecado, ¿cierto? Y aquí habla de que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Cuando hablamos de que tal vez aquí el enfermo solo esté asociado a una enfermedad física, lo más probable es que tenga que ver con el perdón de los pecados, aquí en este pasaje, apuntando específicamente, pero que también señala la arista de la enfermedad física, ¿ya? Por un lado, y eso lo quiero clarificar, por un lado se está refiriendo a la enfermedad espiritual, ¿cierto? Que condena al hombre, como así también se está refiriendo a la enfermedad física, ¿ya? No solo a la espiritual, sino también a la enfermedad física.
El punto aquí es que, si usted se fija, el texto en general habla acerca del perdón de los pecados, ¿ya? Hablará de que la oración de fe salvará al enfermo, ¿ya? Entonces, podemos desprender de ahí que es un don de Dios otorgado a la iglesia mediante la oración de fe. Ahora, nosotros sin duda que debemos entender de que de alguna manera el pecado, ¿cierto?, ha hecho o ha provocado que el hombre, ¿cierto?, no solo eh, llegara a la muerte, ¿no? El pecado no solo ha provocado en el ser humano que llegue el hombre a la muerte, sino también que produzca en ellos, en el ser humano, enfermedades, ¿sí? Y podemos decir entonces que las enfermedades y la muerte son consecuencias del pecado. Que lo que dice Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Esa es la expresión en Éxodo 15:26, lo que implica en que el pueblo debía mantenerse bajo la obediencia, bajo los estatutos a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que las enfermedades y la muerte son consecuencias del pecado en el sentido que es apartarse de la verdad de Dios, ¿ya? Em, Nosotros sabemos que lo que estorbaba en nuestra relación entre Dios y el hombre, ¿cierto? Es el pecado, la desobediencia del hombre. Por lo tanto, eso ha traído consecuencias y que son la muerte y la enfermedad. Ahora, desde el principio, ¿cierto? Del comienzo de la iglesia, em, las sanidades eran el pan de cada día. El mismo Señor realizó muchas sanidades. Los mismos discípulos hicieron muchas sanidades. El poder de Dios se había manifestado en gran manera respecto de las enfermedades. Era la medicina espiritual, por decirlo así, o la medicina divina que la iglesia tenía, ¿ya? Probablemente, y súper claro, ¿no? En la antigüedad, en los tiempos del Señor, no teníamos los avances en medicina que tenemos hoy, ¿ya? Entonces podemos decir que de alguna manera el don de la fe, el don de la oración de fe por los enfermos, se ha ido perdiendo en cierto sentido producto de la incredulidad, ¿ya? Pero mire, no hace mucho, algunos siglos atrás, tenemos al gran hombre de Dios, Juan Wesley, que en su diario personal anotó o registró más de 240 casos de sanidad divina en relación a su ministerio. Entonces, eso quiere decir que los dones o el don de sanidad, en este caso, está vigente en la iglesia, está activo en la iglesia, pero de alguna u otra manera, producto de los mismos avances de la medicina y todo esto, de alguna manera esto se ha ido como perdiendo. Y esto, si uno revisa las escrituras, solo se ha perdido por la incredulidad de las personas. Y puesto que se han centrado solo tal vez en encontrar la sanidad bajo la medicina actual. Lo único que podría traer de vuelta el don de sanidad por la fe es la propia fe. Es decir, cuando nosotros confiamos fehacientemente, con convicción en la obra y en el poder de Dios, el don de sanidad volverá a emerger en la iglesia. Mire lo que dice Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
Nosotros sabemos que producto del pecado, ¿cierto? Y la maldad en el hombre, ¿cierto? En la raza humana, a Satanás se le ha dado cierto poder, se le ha dado cierto permiso, por decir así. Y es un permiso momentáneo. Nosotros sabemos que en algún momento el Señor va a venir nuevamente y va a poner fin a este mediano em, este mediano o quizás un dominio actual, breve, por decirlo así, que se le ha otorgado a Satanás a nuestra sociedad. Entonces, ya sea bajo cualquier medio, cualquier situación, Satanás establece expande su dominio a través de las malas conversaciones, a través de las malas publicaciones, a través de los malos pensamientos, a través de las malas ideologías que empiezan a afectar nuestra sociedad. Y es porque se le ha permitido, ¿ya? Nosotros los creyentes no deberíamos estar preocupados de esto, sino lo que debemos hacer es estar más bien apegados a la fe en nuestro Señor, ¿ya? El Satanás no tendría nada que hacer contra sus hijos. Va a intentarlo de todas maneras. Y nuestro deber para poder estar bajo la cobertura del Señor es estar, como dice ahí, en sus mandamientos, como se le dijo a los judíos del comienzo del pueblo de Israel, se le dijo que debían mantenerse y guardar los estatutos de Dios. Y eso implica, ¿cierto?, el seguir a Cristo. Sí, porque no se es cristiano solo por hablarlo o decirlo, ¿cierto? Se es un creyente porque uno sigue esta fe, esta convicción de fe y entrega su vida totalmente a Dios. Bueno, entonces, mientras a Satanás se le ha entregado este poder mediático, por decirlo así, nosotros sabemos que es de alguna manera el engañador, el que provocó mentira, cierto engaño, para que finalmente el hombre fuera conducido a la muerte. ¿Ya? Por lo tanto, si sabemos que su fundamento y el fundamento o el origen de las enfermedades es producto del pecado y consecuencia de este, ¿cierto? También Satanás es el autor, ¿cierto? De lo que es todo esto que afecta directamente a la creación divina, ¿ya? Es el que está en oposición constante a Dios y a todo aquello que esté a su alrededor. Y esa es un poco la misión y la tarea de Satanás. Mire lo que dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, de alguna manera, Satanás lo que intenta es oprimir a las personas, ¿cierto? Es agobiar a las personas, es de alguna manera poner trampa a las personas, incluyendo a nosotros los hijos de Dios. Lo que nosotros debemos hacer para evitar que Satanás logre en nosotros, los creyentes, producir enfermedades, puesto que nosotros estamos del lado del Señor, ¿ya? Eso es súper claro. Eh, lo que debemos es apropiarnos de la obra de Cristo, ¿ya? Mire, voy a poner otros ejemplos de la sanidad divina y ahí tenemos Lucas, ¿cierto? Lucas 13 del 11 al 17. Y nos habla de la mujer que estaba encorvada. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero mire, y aquí es como vemos la influencia del enemigo. A veces nosotros creímos que el enemigo va a venir así como un hombre de rojo o de negro, con algunos cachos, ¿cierto? Y con, con algún
no sé, con la daguaña, así como la muerte, quizás. La guadaña, perdón. Y que va a provocar el miedo en las personas y el susto. Y simplemente el enemigo es muy astuto y se viste como ángel de luz. Y incluso puede hacer parte de aquello que podría de alguna manera incluso engañar a los creyentes. Mire, lo que dice ahí mismo, en el mismo pasaje, pero el principal de la sinagoga, ¿quién podría pensar de que un hombre fuera impulsado o fuera de alguna manera motivado a poner tropiezo? Mire lo que dice, el principal de la sinagoga, el que conocía la ley, que conocía la Torá, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. No, se defiende es decir, el planteamiento religioso está puesto por sobre la necesidad de una mujer. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Se fija? Que de pronto nosotros no nos damos cuenta y incluso nuestras propias formas religiosas ponen tropiezo para que la obra del Señor se ejecute. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Se fija? Entonces, el propósito de Dios, cuando Jesús vino, si bien es cierto, su misión principal era salvar al hombre de la esclavitud del pecado, al ser humano, ¿cierto? También se conmovió el Señor a ver la gran necesidad de las personas, al ver el gran dolor y sufrimiento de las personas. Por ello es que es vital y es muy importante conocer y entender bien las escrituras para no em, crear o de alguna manera establecer en nosotros una forma religiosa que tal vez no sea conducente respecto de lo que el Señor nos ha enseñado y ha enseñado a través de ellas. Bien. Los judíos tenían la ley, eran los hombres de la ley, eran los hombres que conocían y que sabían el plan de Dios a través de las escrituras. Pero ¿por qué no lo vieron? ¿Por qué no lo entendieron? Y es allí donde nosotros debemos preocuparnos. Es allí donde debemos buscar la sensibilidad del Espíritu para que el Espíritu Santo nos guíe al buen conocimiento de la sana doctrina. Bien, también, bueno, allí podemos apreciar que Satanás de alguna manera es a quien, ¿cierto? El que produce, el que hostiga, el que de alguna manera pone tropiezo, ata a las personas con la enfermedad, ¿cierto? Aquí hay otro pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Maravilloso pasaje es este. Nos da la claridad, nos da la tranquilidad, nos da la certeza de que el Señor no solo, escúcheme, no solo puede librar a las personas de una enfermedad, sino que además del temor de la muerte, al cual muchos de nosotros quizás
podemos estar de alguna manera esclavizados o sujetos a servidumbres, producto de que no sabemos qué pasará después de esta vida, ¿no? No entendemos, pero aquí claramente nos habla de el ministerio del Señor respecto de la expiación, ¿ya? Nos habla de lo maravilloso que es la obra salvífica del Señor. De alguna manera el Señor fue hecho maldición, ¿cierto? Porque Él fue el que pagó el precio que debíamos pagar nosotros, ¿cierto? Y eso es referente a la justificación que ya vimos en algunas clases pasadas. Mire lo que dice en primero a Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Wow. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Uf, fuerte pasaje, ¿no? Pero nos clarifica, nos enseña, nos muestra claramente que el enemigo, el diablo, es el artífice del pecado, es el artífice de la enfermedad, es quien esclaviza, es quien ata a las personas. Los que hemos venido a Cristo podemos asirnos. La palabra es asirnos, dice la Reina Valera, pero nosotros podemos decir, podemos internalizar, lo podemos afianzar, lo podemos de alguna manera hacer propio. Ya, ese es el concepto de asirnos, ¿no? No solo, no es como cuando una persona se pone un colgante, ¿no? Que viene una cadena, ¿cierto? La saca, la pone, la vuelve a sacar. No, no. Aquí es más que eso. Es hacerlo parte de uno mismo, ¿ya? Eso es fundamental entender. Cuando hablamos de la fe que salva, cuando hablamos de la fe que sana, es aquella que por convicción está en nuestro ADN, por decirlo así. No es algo que hoy día tengo fe, mañana no tengo, hoy día creo, mañana no creo. No, no es algo inestable. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y eso tiene que ver con una conducta continua y constante. Los hijos de Dios, si bien es cierto, hemos sido libres de la esclavitud del pecado y probablemente más de una ocasión usted va a pecar o va a caer, va a tropezar y va a cometer tal vez un pecado, no es una conducta constante y continua, puesto que ha dejado de vivir en el pecado. Es como el ejemplo que yo le pongo a usted del panadero, ¿cierto? El panadero se le dice panadero porque él hace pan todos los días y vive en su vida en torno a hacer pan. El pecador es lo mismo. Es aquel que vive en torno al pecado y vive haciendo pecado porque es parte de su vida. El creyente ha venido a Cristo y ha muerto al pecado. Por lo tanto, es libre, ¿ya? Y ahí podemos hablar de qué. Mire lo que dice eh, Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué nos habla? Nos habla claramente de que de alguna manera el Señor, ¿cierto?, estableció o amplió nuestra sanidad física, no solo a esto de que fuéramos sanos del cuerpo, sino también a la sanidad del alma, la liberación de la culpabilidad, de la penalidad y el poder del pecado. Así que por lo tanto, nosotros podemos venir tranquilamente y confiadamente al Señor. Mire lo que dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto es Mateo 8:17. Primera de Pedro 2:24,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si usted se fija, todo lo que hemos revisado hasta ahora corresponde a la obra del pecado en el hombre, que lo ha separado de Dios, ha provocado su muerte y también provoca las enfermedades, ¿cierto? El artífice es Satanás, por supuesto, que esclaviza, que toma, que apresa a las personas producto de estas enfermedades que de alguna manera afectan al ser humano, ¿cierto? Pero la promesa del Señor ha venido para nosotros, ¿ya? Y esta promesa de sanidad divina, que no solo tiene que ver con el cuerpo, como lo decía, la expiación, recuerde que la expiación era cubrir, era presentar un sacrificio que de alguna manera este sacrificio podría cubrir o ocultar o tapar, por decir así, el pecado del hombre. Entonces, el sacrificio de Cristo, el sacrificio vicario, que es una ofrenda, su cuerpo, su entrega, permite, al derramar su sangre, simbólicamente del cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, esa sangre del animalito inocente, en este caso, la sangre de Jesucristo, el Señor inocente, libre de pecado, que entregó por nosotros, cubre nuestros pecados, cubre nuestras transgresiones, cubre nuestra penalidad del pecado, cubre la culpabilidad del pecado, cubre nuestras enfermedades. Eso es lo que está diciendo ahí los pasajes que le cité. Pero quiero que leamos juntos Gálatas del 3, capítulo 3, del 10 al 14. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él pagó el precio, eso es lo que quiere decir. Él se presentó, él pagó eh, un costo, ¿cierto? Y él hecho por nosotros maldición, ¿cierto? Y es porque él fue colgado en la cruz. Ya, por eso está entre paréntesis ahí, porque para el judío, todo aquel que fuera colgado en un madero era considerado maldito, ¿ya? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a usted y a mí, a fin de que por la fe recibiéremos las promesas del Espíritu. Por lo tanto, si nosotros tenemos a un Señor que ha entregado su vida, que ha permitido que usted y yo tengamos acceso, que usted y yo podamos ser limpios de la esclavitud, de la culpa, de la penalidad del pecado, ¿cierto? Em, Son beneficios, ¿sí? Que se obtienen únicamente por fe, y solo se le otorgan al creyente cuando éste se apropia de ellos por la fe. Es lo que les decía anteriormente. Cuando los hace propio, cuando los encarna en cierto modo, ¿ya? Sí, de alguna manera nosotros recibimos estos beneficios de la expiación de Cristo, ¿cierto? Cuando creemos de todo corazón. Pero cuando hablamos de recibirlos, de tenerlos, implica que usted se haga o ellos se hagan parte de usted. Como les decía anteriormente, no como un amuleto, no como la patita del conejo que uno podría meterse al bolsillo.
No como el collar con el crucifijo que usted pudiera colgarse en su pecho. No tiene que ver con una costumbre religiosa de la persona. Tiene que ver con que debe apropiarse por medio de la fe de estos beneficios que, que implica la expiación, los beneficios que otorga la expiación, que son que la liberación del pecado, la liberación de la culpabilidad del pecado, la liberación de la condena o de la penalidad del pecado, la liberación del poder del pecado, que ocasiona la muerte y que ocasiona la enfermedad. Mire lo que dice allá Marcos 10, 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Wow. Y enseguida, ¿qué pasó? Recobró la vista. ¿Qué eso implica? ¿Se fija? Se fija de que es una acción que tiene que ver con la respuesta de este hombre. Quiero recobrar la vista. ¿Pero por qué la recobró? Si era su deseo. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Luego, Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos, a los ciegos, ¿cierto? Diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Aquí implica la actitud del creyente, implica la convicción del creyente. Uno diría, pero ¿cómo entonces que no tengo fe? ¿O es que no sé tenerla? Porque una cosa es como tener fe y lo otro es saber cómo tenerla. Una cosa es creer, ¿cierto? En lo que nos habla ahí, la amplitud de la expiación respecto de saber, de entender y de creer en el poder de esa liberación. Pero esos beneficios van a venir únicamente, totalmente por la fe, pero únicamente cuando el creyente se apropia de ellos, los hace propio, los hace real en su vida, ¿ya? Entonces, también tiene que ver un poco con la respuesta que el creyente entrega. Em, Son por medio de la fe y se expresa de la forma en que uno cree con todas sus fuerzas de que Dios lo hará. A veces esto tiende a confundirnos porque uno dice, sí, yo creo, pero cuando es como, a lo mejor un poco absurdo el ejemplo que les voy a poner, em, pero quizás pueda ayudarnos a ilustrar. Aquel hombre que vivía al lado de la montaña, ¿no? Y, y al vivir al lado de la montaña, jamás el sol podía entrar por su ventana a su habitación. Entonces un día él comienza a orar y a pedir, y le voy a pedir a Dios, ¿cierto? Que saque esta montaña, porque la palabra dice que si tuviere fe como un grano de mostaza y le dijéramos a este monte, desarráigate y plántate allá, así será hecho. Entonces yo voy a orar y voy a pedir a Dios que saque esta montaña para que el sol entre por mi ventana. Parece algo absurdo, ¿no? Parece algo... ah, bueno, y el hombre empieza a orar y empieza a orar y empieza a orar y ora y dice, Señor, yo creo, tú tienes poder. Y finalmente cuando termina la oración y abre sus ojos y mira por la ventana y ve que la montaña todavía está ahí. Y él se expresa y dice, yo sabía que no se iba a mover. Entonces, de pronto a veces nosotros creemos que tenemos fe, ¿sí? O pensamos que tenemos fe, pero tal vez lo que falta en nosotros es que esta fe corra por nuestras venas, que nos apropiemos de ella, que no solo sea un buen deseo
o no que sea solo por suplir una necesidad, ¿sí? Sino que incluso va más allá de eso. Entonces, no es cómo creer, no es qué creer, porque eso ya tal vez lo tenemos claro, ¿sí? En qué creer, en Cristo, ¿cierto? Sino es el cómo creer. Y en eso tal vez debemos trabajar en nuestra vida. Y allí está claro en la declaración de estos hombres. Mire, primer versículo, Marcos 10:51 dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y enseguida, tu fe te ha salvado. Luego en el otro, Mateo 9:29 dice, entonces le tocó los ojos diciendo, Jesús puso las manos sobre ellos. ¿Sí? La mujer encorvada primero dijo la palabra, luego puso las manos. Aquí tocó los ojos y le dijo, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Se fija? Hay distintas maneras de operar. El tema es el recipiente, es quien recibe. Nos ayuda el Señor. Amén. Bien, eso es respecto de la sanidad en cuanto digamos, por decirlo así, en cuanto a la individualidad o es en relación a cada uno en lo personal. Pero también la sanidad divina es parte integral del Evangelio y esto tiene que ver a nivel de em, la iglesia. Mire lo que dice en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? ¿Y usted cree que esa es una sanidad física? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Esa es una sanidad física? Vista a los ciegos, ¿cierto? Ya, pero también lo podríamos tomar desde el punto de vista espiritual, de aquellos que no ven al Salvador, de aquellos que no entienden, creyendo que con cuestiones religiosas pueden de alguna manera em, reemplazar el verdadero sentido de la fe, ¿cierto? En Dios. Y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este versículo en Lucas es una cita al Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero fundamentalmente aquí tiene que ver con la libertad espiritual de la persona, que es un poco el foco de la misión del Señor Jesús. Sin embargo, Él nunca dejó de mirar el lado humano y la necesidad humana. Mateo 10, 7 al 8 dice, yendo, predicad diciendo el reino de Dios se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Esta es la misión que el Señor les da a los discípulos, a los 70 y a la iglesia en general, ¿sí? Este llamado no es solo para los discípulos, también es para los 70, también es para la iglesia, también es para el creyente en general. ¿Por qué? Porque el Señor se compadece de la necesidad humana. El Señor se compadece del dolor humano. Lucas 19 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es el anuncio que debían decir los hombres de Dios. ¿Cierto? Los discípulos, los enviados de Dios. Era el mensaje que ellos debían declarar. Por lo tanto, la sanidad de la sanidad divina es parte integral del evangelio, ¿ya? No es, no es algo aparte, no es solo sobre la misión de Jesús, que Jesús, dicho de paso, él tenía que respaldar su ministerio, tenía que respaldar el mensaje de salvación y de esperanza, ¿cierto? ¿Y cómo lo hizo? Haciendo grandes señales y prodigios, entre ellos muchas sanidades, muchos milagros y por supuesto su resurrección. Mire lo que dice Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Ya? Qué interesante. ¿Será que Dios quiere que algunos nomás sean sanados?
Yo creo que Dios quiere que todos sean sanados, todos los enfermos. Pero no olvide que de alguna manera la fe también se ha ido perdiendo y la forma de creer las personas también se ha ido, tal vez no perdiendo, tal vez decreciendo, ¿ya? Tal vez bajando en su intensidad, tal vez en la forma de creer. Y se establece mucho eso o de alguna manera se empieza a acrecentar esta pérdida de fe, por decirlo así, producto de que hoy día los avances de la medicina son mucho más avanzados que lo que había en la época del Señor. Y entonces la medicina divina ya no era tan, digamos, no quiero usar una herejía, ¿no? Pero en cierto sentido, la gente recurre más al médico que a Dios, ¿sí? Sí. Ahora, sin duda que hay muchos de nuestros hermanos y muchas personas que son creyentes en la fe, poderosamente en la fe, ¿cierto? Que buscan, ¿cierto? Del Señor, que buscan de Dios. ¿Por qué? Porque en el Señor está la sanidad física que se necesita, pero también porque ya hay momentos en la vida que los hombres no pueden dar respuesta a las necesidades humanas, ¿sí? Y es allí donde nos volvemos tal vez más sensibles y es allí tal vez donde comenzamos a depender de aquel que puede hacer posible lo imposible, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Dios sí quiere sanar a los enfermos. ¿Por qué? Porque Él se compadece de el dolor y el sufrimiento humano. Mire lo que dice Hechos 5, el 12, 15 y al 16. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Y sabe por qué? Porque la gente creía realmente que la sola sombra de Pedro podía sanar a los enfermos. Y la gente, ¿qué es lo que hacía? Se trasladaba, traía a sus enfermos, venía de aquí para allá, venía y hacía lo imposible por lograr tener la conexión con los discípulos. Y los enfermos dice que todos eran sanados. Bueno, está de más decir que el Señor encomendó el ministerio de la sanidad a los 12, a los 70, a la iglesia y a cada creyente en particular. Muchas veces nosotros pensamos que no debemos orar por los enfermos, que tiene que ser el pastor o que tiene que ser... Claro, en Santiago dice que los ancianos, ¿cierto? Pero tenemos que entender también que el que va a hacer la obra no va a ser el que unge, no va a ser el que ora. La obra la hará el Señor. Y esto será por medio de la fe y cómo la persona se apropie, ¿cierto?, de esa fe. ¿Por qué? Porque nadie puede revocar la orden del Señor. Si el Señor determina algo, y eso está en Apocalipsis, si el Señor determina algo y es que estas señales acompañarán, y como lo dice San Juan 14 allí, dice, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Es el Padre quien se glorifica por medio de las obras que la iglesia pueda realizar. Por eso nosotros debemos confiar, debemos aprender a confiar en el Señor. Cuando las cosas son ya que nosotros no podemos hacer nada, claro, podría ser un poco, no sé si tal vez contraproducente, pero en muchos casos nosotros primero agotamos la instancia del médico, ¿no? Partimos con el niño al médico, corrimos del médico, que lo vea, que le saque una hora en la clínica, que sí, pero mire, pero tal vez debiéramos aprender a orar al Señor por nuestros hijos inicialmente, ¿sí?
El Señor, sabemos, ha proveído de inteligencia y sabiduría a los médicos, tenemos una medicina avanzada, todo lo que usted quiera. Tal vez en aquella época no lo había y tal vez la necesidad era mayor, todo lo que usted quiera, ¿cierto? Pero en primera instancia, cierre sus ojos y pídale al Señor por sus hijos. Aunque después proceda a llevarle al médico, pero confíe que el Señor va a tomar la mejor decisión sobre la enfermedad, ya sea en nuestros hijos o en las personas. Amén. El Señor Jesús sana a los enfermos en la actualidad. El Señor se va a glorificar. El Señor quiere que usted y yo seamos sanados, principalmente de la enfermedad espiritual, la del alma, ¿sí? Ahí y en Isaías enfocaba totalmente a la sanidad espiritual, a la liberación del pecado. Dice que fuimos sanados por su llaga, ¿cierto? Eso es lo que dice Isaías. Y Lucas, ¿cierto? Capítulo 4 que vimos también, que es una cita del Antiguo Testamento, alude, ¿cierto? A la sanidad espiritual, ¿ya? Que tanto hoy día nuestra sociedad necesita. Por lo tanto, ¿la sanidad divina existe? Sí. ¿La sanidad divina corresponde? Sí. ¿La sanidad divina aplica? Sí. ¿Y el creyente debe orar y debe confiar en su Señor? Sí. ¿Debe apropiarse de ella? Sí, totalmente. Para que pueda ser efectiva, usted debe creer de todo corazón de que el Señor lo hará. ¿Va a venir la duda? Por supuesto. ¿Va a venir el temor? Por supuesto. La única manera de echar fuera el temor y el miedo es solo aludiendo, solo afianzándose, aferrándose a la gracia y al poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, me quedan algunos minutitos, ¿cierto? Bien. Tenemos lo que es eh, la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? Y principalmente vamos a abordarlo, puesto, sabe que esta es una de las doctrinas que de alguna manera queda como rezagada, ¿ya? La doctrina del Espíritu Santo es alguna que como que se quisiera ver todo y después hablamos de la tercera persona de la Trinidad, que es parte de la triunidad de Dios, ¿no? Ya hemos hablado acerca del concepto de triunidad o trinidad, ¿cierto? Que implica que no son tres dioses, sino uno solo, una esencia, ¿cierto? Pero en tres personalidades, tres personas, ¿ya? Y una de ellas es el Espíritu Santo. Para poder entender, para poder comprender esta doctrina, es necesario revisar los nombres que recibe el Espíritu Santo. ¿Ya? Es la conexión, el Espíritu Santo es la conexión a lo espiritual con el Creador. Es nuestra conexión espiritual con Dios. Es la conexión vital del mecanismo de la redención y el alma de la persona. Es esa conexión vital, ¿ya? Aparte del espíritu, la cruz allí sería como algo sin vida, ¿sí? No tendría ningún valor, pero a través del Espíritu Santo, esto pone el motor en marcha, ¿cierto? Para que pueda la obra de Dios ejecutarse en nuestros corazones, ¿sí? Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta? Sí, a través del estudio de los nombres. Uno de los primeros nombres que recibe es el Espíritu de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, también recibe el nombre del Espíritu de Dios. Y de alguna manera es el poder ejecutivo de Dios. ¿Ya? Em, ¿Por qué es el poder ejecutivo de Dios? Porque en cierto sentido es el que trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales del individuo. Por medio del Espíritu Santo, Dios creó y preserva el universo. Por medio del Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, Dios opera en la esfera espiritual convirtiendo a los pecadores y santificándolos, ¿ya? Sustenta a los creyentes, sustenta la vida espiritual. No olvide,
no olvide que revisamos la doctrina de la regeneración. ¿Se recuerda? ¿Sí? Y la regeneración nos dice que es, de alguna manera, es una obra interior de Dios, en donde Dios imparte la naturaleza divina al creyente, ¿cierto? ¿Y cuál es el medio? ¿Por qué medio? A través del Espíritu Santo. Por lo tanto, es el poder ejecutivo de la deidad. Lucas 11:20 dice, más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El dedo de Dios, ¿ah? Es el poder ejecutivo, ¿ya? En ese sentido, podemos entender que es el Espíritu de Dios. También el Espíritu de Dios es aquel que se le confieren atributos divinos. Por ejemplo, tenemos el caso de Hebreos 9:14, ¿sí? ¿Qué dice? Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, estamos hablando del Espíritu eterno, ¿ya? Se le está confiriendo un atributo divino. No olvide que Dios es eterno. Y como el Espíritu Santo es Dios, también es eterno, ¿ya? Nunca se olvide de aquello, ¿ya? Porque nosotros a veces el Espíritu Santo no, como que no le, como que no le damos mucha importancia, ¿no? Y no es que tal vez no nos damos el tiempo, tal vez no nos preocupamos, pero el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios, es la esencia de Dios, ¿sí? Por lo tanto, es eterno. Si no lo fuera así, entonces no sería parte de Dios. ¿Me comprende? También Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Qué interesante, ¿no? Omnipotente, ¿sí o no? Es un atributo de Dios, este Espíritu Santo. Amén. Creo que me queda otro. Salmo, ¿cierto? 139 del 7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Wow. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Cierto? Este Dios todopoderoso, este Santo Espíritu todopoderoso, ¿sí? Se le atribuyen atributos divinos. Amén. Bien. Entonces, también a él se le ascriben operaciones divinas. Operaciones divinas, sí. Mire lo que dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Ya, el Espíritu de Dios, allí el Espíritu de Dios estaba en una operación divina, ¿cierto? Que tiene que ver con la creación, con el orden de la creación, ¿cierto? Entonces, no podemos dejar de considerar la obra del Espíritu Santo. Amén. Tengo Romanos 8:11 también. Romanos
8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Dónde mora el espíritu entonces? ¿En los creyentes? En cada uno de nosotros. ¿Y qué operación es esa? Esa operación es la de levantar a Jesús de los muertos. ¿Ah? Aquel muerto que ahora vive, que ha sido vivificado, que da vida. ¿Cierto? Entonces el Espíritu Santo tiene o se le adscriben a operaciones divinas. Creo que tengo también Juan, ¿cierto? Si no me equivoco. Juan 3, 5 al 8. Veamos qué dice Juan 3, 5 al 8. Juan 3, 5 al 8. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Regeneración. ¿Lo recuerda? Es la impartición de Dios de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo en el creyente. Bien, también tenemos Mateo 28:19. Mateo 28:19. Y nos habla este Mateo 28:19 o nos conceptualiza allí acerca de que al Espíritu Santo se le opone, ¿cierto? En el mismo nivel de dignidad que el Padre y el Hijo. Eso está en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se fija? Por lo tanto, cuando hablamos del Espíritu de Dios, implica la dignidad que tiene el mismo nivel en lo que es el Padre y el Hijo. ¿Sí? Bien, cuando hablamos del Espíritu de Dios, también nos referimos a la tercera persona de la Trinidad, ¿ya? Y nos habla de sus características, ¿ya? Porque alguien podría decir, bueno, el Espíritu Santo, porque un poco lo que dicen los testigos de Jehová, ¿no? Que el Espíritu Santo es más bien una influencia, más que una persona, es una influencia, ¿ya? Nosotros, ¿qué contestamos? Porque a menudo se le menciona al Espíritu Santo de forma impersonal, a menudo. Por ejemplo, el aliento llena, la unción unge, el fuego que alumbra y proporciona calor, el agua que se derrama en abundancia, ¿cierto? El don al cual todos somos partícipes. Sin embargo, todas estas no son sino descripciones de las operaciones del Espíritu Santo. Y muchas veces como que costaría pensar en estas características como en una personalidad, sino más bien en una influencia, ¿cierto? Por lo tanto, pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Ya? Porque si fuera una influencia, entonces no tendría, carecería de personalidad, ¿ya? Y una personalidad, o algo que no tuviera personalidad, no tendría intelecto. Pero el Espíritu Santo sí lo tiene. Y Romanos 8:27 nos dice, ¿qué nos dice Romanos 8:27? Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Se fija? Cuando hablamos de escudriñar, tiene que ver con una acción intelectual, de revisar, de entender, de comprender, ¿cierto? Entonces, si el Espíritu Santo fuera solo una influencia,
no podría tener rasgos de una personalidad, como esta capacidad intelectual de discernir en las personas. ¿Sí? Bien, veamos qué es lo que dice Primera de Corintios 12:11 al respecto. Primera de Corintios 12:11. Dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso nos habla de que el Santo Espíritu tiene una voluntad. Él lo hace como Él quiere y a quien quiere. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una influencia, la influencia solo es movida de acuerdo a cómo se mueve el viento, cómo se mueven de alguna manera las formas o las operaciones en que el Espíritu Santo se podría haber involucrado. Pero aquí cuando habla de voluntad, se está refiriendo a de que alguien determina algo, ¿sí? Y eso habla de una personalidad. Y esa es la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Veamos qué dice Efesios 4:30. Creo que estoy pasadísimo en la hora, ¿no? Pero imagínense si hubiésemos abordado todo lo que nos correspondía, no habríamos alcanzado tal vez. Mire, 4:30, voy a apurar un poquito. No contristéis al Espíritu Santo de Dios como con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, si el Espíritu Santo fuera solo una influencia, ¿qué sensibilidad tendría? Pero aquí dice que el Espíritu Santo es contristado cuando uno peca, cuando uno se aleja de Dios, ¿cierto? Cuando uno desobedece a Dios, cuando uno no permanece en las palabras, en las escrituras, el Espíritu Santo se contriñe. Si fuera solo una influencia, no tendría ninguna sensibilidad. Pero como es la tercera persona de la Trinidad, ella siente, percibe, hay una sensibilidad detrás. ¿Sí? Bien. Los demás no voy a leer los versículos, pero sí se los voy a dejar. El Espíritu Santo, como la tercera persona, también revela, muestra, enseña, ¿cierto? Intercede, intercede el Espíritu Santo. A ver, voy a leer Romanos 8:26 como para poder... eh, 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede. ¿Y sabe por qué? Porque está en nosotros. El Espíritu Santo vive, mora en nosotros, en el creyente. Cuando usted se aleja de Dios, cuando usted peca, cuando usted practica pecado, lo que pasa es que el Espíritu Santo se contriñe, se contrista, se entristece. De alguna manera va perdiendo la llama. Es igual cuando usted pone una vela, ¿cierto?, dentro de un vaso, empieza a perder el oxígeno y se empieza a ir la llama. De esa manera el Espíritu Santo se ha contristado en la vida del creyente cuando uno se aleja. Por eso es importante estar allí y aún así el Espíritu intercede. ¿Cuándo mi hija podrá obedecer? ¿Cuándo mi hijo podrá obedecer? ¿Se fija? Si esto fuera una influencia no tendría no tendría sentido. Pero como es una personalidad, como es una personalidad activa, está intercediendo allí. También en Apocalipsis nos enseña que el Espíritu habla, ¿cierto? El Espíritu ordena en Hechos capítulo 16 y el Espíritu testifica. Amén. Bien, voy a ir avanzando ya. Está interesante, ¿no? También al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Cristo. Y esto es más práctico, más sencillo de entender. ¿Por qué se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo? Porque se le envía en el nombre de Cristo, ¿ya? Y eso está en San Juan 14:26. San Juan 14:26. Y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Se fija? En el nombre de Cristo. Por eso es que se le denomina o se le llama el Espíritu de Cristo. También tenemos porque es el Espíritu que envió Cristo. ¿Ah? Cristo lo envió. Y el otro es que se envía en el nombre de Cristo.
Ahora, a este espíritu que envió Cristo, San Juan 1, dice, porque la escritura nos enseña, mire lo que dice, vamos a revisar mejor. San Juan 1, ¿cierto? San Juan 1, 12 y 13. San Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es San Juan 1, 12 y 13. Luego me dice San Juan 4, 10. Mire lo que dice San Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Ya? Está hablando de a quien envió Cristo. Después 7:38. San Juan 7:38. 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué se le llama al Espíritu de Cristo? Porque es el Espíritu que envió Cristo. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Ya vamos a terminar, nos queda poquito. Aguante un poquito. 3:11. Dice, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Entonces se le llama Espíritu de Cristo porque es Cristo quien está allí a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Obrando y trabajando. Aquí en este pasaje esencialmente habla de Juan el Bautista cuando anticipa la venida del Mesías, que va a bautizar con el fuego, con el Espíritu Santo de Dios. Bien. ¿Por qué se le llama también el Espíritu de Cristo? Porque en cierto sentido la misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y eso está en San Juan 16, 14. Y dice, San Juan 16, 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo, la misión es glorificar a Cristo en medio de un contexto, no olvide, en que el pueblo judío solo consideraba a Yahweh. No consideraba ni al Hijo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, aquí el fuerte del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, ¿ya? Y, por supuesto, eh, se le llama al Espíritu de Cristo porque Cristo está presente en la iglesia por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Y eso está en Mateo 18, 20. Mateo 18, 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, solo voy a leer ese, pero usted puede revisar los otros en casa. Entonces, se le llama el Espíritu de Cristo por estas razones. Bien, y llegamos al último de los nombres que vamos a revisar hoy día, porque son muchos más, y los vamos a ver en la próxima lección, que es el Consolador, ¿ya? Y eso está en San Juan 14, 16. 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador implica, y ahí está el concepto paracletos, del griego paracletos, que significa literalmente llamado al lado de otro para ayudarle, pero que también aquí dice que les va a acompañar, que estará, ¿cierto? Puesto que el Señor, hay que considerar el contexto, el Señor había estado, no olvide,
3 años y medio, 3 años y fracción con sus discípulos, ¿cierto? Compartió, vivió con ellos, les enseñó cosas tremendas. Ellos vieron grandes milagros. No podían dejarle ir, a pesar de que en la crucifixión le abandonaron. Eso está claro. Pero después, cuando Cristo resucitó, ¿cierto? El contacto con sus discípulos, la unión con sus discípulos tremenda fue tal, de manera que estaban tan apegados a él, más al verle resucitado, su fe, su convicción ya no fue la misma. Y escúcheme, tal vez es la misma fe que a veces tenemos nosotros. Míreme, el ejemplo que voy a poner solo para ilustrar que a veces nuestra fe es solo momentánea o tal vez no está profundizada en nosotros. Los discípulos habían visto milagros, los discípulos habían tenido la declaración del Señor como el Hijo de Dios. Él les dijo que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, cuando está crucificado, ellos tienen miedo, ellos están escondidos y dicen esto: ya se acabó todo porque ha muerto el que decía ser el Mesías. ¿Cómo creían entonces en él? ¿Cómo creyeron entonces? Y tal vez es parte de cómo nosotros creemos. Nuestra naturaleza humana nos traiciona y muchas veces nuestra forma de creer es como la de los discípulos. Escúcheme, el mismo Pedro le dijo, cuando Jesús le dijo: ¿y quién soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Tremenda declaración. Pero después, cuando está encarcelado Jesús y la gente empieza a reconocer a Pedro, tú eres uno de ellos. Y él lo niega 3 veces. ¿Se fija? Tal vez nosotros a veces creemos de esa forma. Parece que estamos convencidos con que creemos. ¿Ya? Bueno, pero al ver a Cristo resucitado, la actitud de los discípulos, la forma de creer, se transformó totalmente. Cambió sus vidas para siempre, al punto de que ellos podían entregar su vida por su Señor. Ahora imagínense, Él resucitó, ¿cierto? Les acompañó resucitado, dice la Escritura, que estuvo con ellos por más de 40 días. Venía con ellos, conversaba con ellos, compartía con ellos después de haber resucitado y estuvo con ellos. Pero llega el momento en que Él debe ascender. Tiene que ir al cielo, tiene que ir al Padre, porque tiene que preparar morada. Entonces, bajo ese contexto, ellos se sentían solos. Ellos se iban a sentir muy solos después de todas las cosas que vieron, todas las cosas que vivieron. Ahora el Señor tenía que ir, ¿cierto? Y ya lo vimos en la ascensión, ¿cierto? Cuando vimos la resurrección y la ascensión. Ahora el Paracletos va a ser enviado, otro para estar al lado, otro para ayudarle, ¿sí? Interesante. Entonces el Paracleto es llamado al lado de otro para ayudarle. Acompañaría a los creyentes, ¿cierto? Impartiría la vida al creyente regenerado. ¿Sí eso? No se olvide que eso es parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Su misión es enseñar más allá de lo que Cristo enseñó. Y eso está en San Juan 16, versículos 12 al 14. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Y eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, el Consolador, es quien está activo en la iglesia, haciéndonos entender, haciéndonos comprender las verdades de Dios. Bien, bueno, esto ha sido hasta hoy. Que el Señor les bendiga grandemente y el Espíritu Santo bendiga de continuo sus vidas. Y hasta aquí entonces dejamos nuestra clase hoy. Fue un poco larga, ¿no? Como que estuvimos largo, ¿no? Pero esperando que hayamos podido abordar todo lo que era la sanidad divina, que era algo que debíamos abordar y estudiar. Bien, así que
vamos a quedar con materias para el próximo sábado. Recuerde que ahora van a ser solo los sábados, ¿cierto? Y seguimos revisando la doctrina del Espíritu Santo, sus nombres, ¿cierto? Los símbolos que utiliza y probablemente vamos a revisar el Espíritu Santo en la iglesia, ¿ya? Así que vamos a ir revisando todas esas materias. Bien, que el Señor les bendiga grandemente y que nos encontramos la próxima clase.